Bueno, ahorita vamos a ver cómo se preparan algunas soluciones de laboratorio y algunos cálculos para su preparación. Ok, la canción. Bueno, entonces vamos a ver soluciones químicas. Existen varios tipos de mezclas químicas. Y bueno, una mezcla es la unión de dos o más compuestos, que es posible separarlos mediante alguno de los métodos de separación de mezclas. La unión de sustancias que forman una mezcla no es química, por lo que al estar unidas estas sustancias conservan parcialmente sus propiedades físicas y químicas y que tienen cuando se encuentran de manera aislada o de manera pura. Y existen dos tipos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. Las mezclas homogéneas se caracterizan porque no es posible distinguir los compuestos que las forman a simple vista. Los componentes están unidos de manera tal que comparten propiedades poco compatibles, como lo es el comportamiento óptico, de tal manera que cambia el comportamiento óptico o tienen el mismo comportamiento óptico que por separado. Entonces, son raras bueno, es raro que se lleguen a dar así de manera espontánea las mezclas homogéneas, pero sí las hay. Se logra gracias a que el tipo de enlace que presentan los componentes de la mezcla es de naturaleza similar. Y como os recuerdan, habíamos visto los tipos de enlace, que es este enlace iónico, covalente, covalente polar, covalente completamente apolar. Bueno, pues deben de ser de naturaleza similar, covalente con covalente o covalente polar con enlace iónico son más o menos compatibles, así. O apolar con apolar completamente, o metálico con metálico. Tienden a ser estables ante el tiempo determinado y suelen soportar métodos de separación física basados en el tamaño de partículas y sedimentación, que es el efecto de la gravedad. Entonces, normalmente las mezclas homogéneas no se les puede separar por gravedad o por métodos físicos, normalmente, pero hay unas así como que sí, por ejemplo, la leche la deja sedimentar y la grasa se separa, aunque está todavía medio que en duda que todas, o generalizar. Bueno, las mezclas heterogéneas se caracterizan porque los componentes de la mezcla se pueden apreciar a simple vista o por medio de algunos instrumentos ópticos. Algunas son estables a periodos de tiempo prolongados, pero la mayoría no lo son, se separan por sí solas. Y al no estar íntimamente ligados a los componentes, algunas propiedades particulares de las sustancias que forman la mezcla se presentan y muestran sus diferentes comportamientos. Entonces, es posible ver distintas fases, tales como el color, el tamaño de partícula, el comportamiento magnético o el comportamiento térmico de una mezcla heterogénea. Ahora sí, vamos a ver la definición de soluciones. ¿Qué son las soluciones? Las soluciones son en su mayoría mezclas homogéneas, por lo que el comportamiento físico y químico de una solución es casi un promedio del comportamiento que tienen todas las sustancias por separadas en estado puro, aunque llegan a presentar algunas características nuevas que no se presentan en ninguno de los componentes puros. Pero bueno, eso es un poco extraño, pero sí llega a ser importante cuando se presenta. Para formar una solución, los componentes deben de tener propiedades físicas y químicas similares, lo cual se origina de las reglas de solubilidad. Y bueno, métodos, bueno, primero un poquito de las reglas de solubilidad. Lo que les había contado en la clase, creo que antepasada, algo así, son solubles las sustancias que son similares. Entonces, por ejemplo, las sustancias iónicas son solubles en otras sustancias iónicas, las sustancias polares en otras polares, las no polares en otras no polares, y las soluciones metálicas también en otras. Pero bueno, para eso, en el caso de los metales, pues las tienes que fundir. Pero, por ejemplo, también hay unas compatibles más o menos el enlace iónico con el covalente polar. Por ejemplo, el agua que es covalente polar es capaz de disolver sustancias iónicas como la sal. Y también se puede dar. Bueno, métodos de separación de mezclas. Ahora sí, existen muchos métodos para separar las mezclas. Está, por ejemplo, la filtración, el tamizado, la sedimentación, decantación, destilación, evaporación, imantación, cromatografía, centrifugación, cristalización, electroforesis y sublimación.
Y este es, por ejemplo, bueno, aquí viene la definición de cada una, para el tipo de mezcla que sirve. Bueno, ¿qué más se utiliza? Y algún ejemplo. Por ejemplo, la filtración, filtrado del molino de café, el tamizado, las harinas para eliminar partículas, la sedimentación para el tratamiento de aguas residuales, la decantación para la separación de los sedimentos del vino, la destilación, que es para eliminar algunas impurezas del agua o, por ejemplo, del alcohol cuando lo estás destilando, la evaporación, que es principalmente para eliminar algunos compuestos volátiles de algunos no volátiles, como por ejemplo agua y alcohol. La imantación, que es para eliminar partículas que se comportan magnéticamente de otras que no lo son. Por ejemplo, la basura normalmente antes de ser incinerada o algo, se le quitan las partículas que tengan hierro mediante imanes potentes, se hace pasar la basura mediante los imanes y se va pegando el hierro para que sea eliminado. De hecho, hay una película de juguetes donde el malo es un oso malvado que se salvan gracias a eso. La cromatografía es la separación mediante el uso de granos casi de arena, que bueno, son arcillas más bien dicho. O bien se pueden usar filtros de papel que permiten que algunas sustancias puedan migrar más rápido que otras. Y esto se llama cromatografía porque cuando se dieron las primeras migraciones de extractos de plantas, se separaban los colores de los pigmentos y por eso le pusieron cromato, de que se veían muchos colores. La centrifugación, que se utiliza principalmente para procesos sanguíneos. La cristalización, que es para formar los cristales de azúcar para precisamente obtener el azúcar de mesa. La electroforesis, que se utiliza mucho para separar proteínas, DNA. Y la sublimación, que se utiliza principalmente para separar el yodo de la arena para obtenerlo de manera pura. Bueno, clasificación de las sustancias químicas. De las soluciones, perdón. Y bueno, existen varios criterios para clasificar las soluciones químicas. Por su grado de saturación del solvente, por el comportamiento del solvente, por la concentración de soluto, por el estado de agregación o acorde al uso que tiene, ya sea médico, clínico o químico. En esta parte, en el comportamiento del solvente, es cómo se comporta ante un gradiente químico o un gradiente eléctrico. Por la concentración del soluto, lo podemos medir en unidades en las que se mide la concentración, en una relación soluto-solvente, o bien por la capacidad que tiene de reaccionar con otra solución muy específica. Comenzando con las primeras y las más sencillas por su estado de agregación, tenemos, por ejemplo, sólido-sólido. Ahí tenemos el oro. El oro normalmente no se vende puro, normalmente es una mezcla, porque el oro puro es muy blando, tanto que lo puedes deformar fácilmente con tus dientes. Entonces, lo que se vende es una variedad de oro ya tratada para que sea más resistente. Entonces, por ejemplo, el oro blanco es una mezcla de oro con platino, por eso el oro blanco es más caro que los otros oros, porque el platino es más caro que el oro. El oro rojo, que es una mezcla de cobre con oro, el oro amarillo, que es una mezcla de oro con bronce, y también está el oro rosa, que es una mezcla de oro rojo con oro blanco, y el oro florentino, que tiene el rojo, el amarillo y el blanco, etcétera. Bueno, el bronce, que es una mezcla de cobre con estaño, el acero inoxidable, que es una mezcla de hierro, carbono y cromatos. La pólvora negra, que es una mezcla de carbono, nitratos y azufre, etc. Esas son mezclas de sólidos. Mezclas líquido-líquido, que son las principales soluciones. Perdón, sólido-líquido. Están, por ejemplo, los electrolitos, entre los cuales se encuentra la sal de mesa con agua. La leche, que son azúcares, proteínas, grasas y agua. Sales solubles en agua. La miel, que son azúcares en agua. El clarasol comercial, que es hipoclorito de sodio en agua. El hipoclorito de sodio es una sal. De hecho, si tú lo ves a simple vista, parece sal de mesa. Ya cuando lo pruebas te das cuenta que no es sal de mesa, es como darle un trago al clarasol. Entonces, no, nunca lo prueben. El agua de mar, que son sales en agua. No solamente cloro de sodio, sino que tienen mezclas de cloro de magnesio, ioduros, fluoruros, etc. Carbonatos. Las mezclas líquido-líquido, entre los más importantes está, por ejemplo, la cerveza, que es una mezcla de alcohol con agua, a grandes rasgos, no solamente es eso, sino pues no sabría nada. El jugo gástrico artificial, que es ácido clorhídrico en agua.
El vinagre, que es ácido acético en agua, los detergentes líquidos, que es el detergente de alto grado de HLB en agua. El HLB significa Hydrophilic Lipolytic Balance, o sea, el balance lipolítico e hidrofílico. O sea, qué tan, qué tan alta es su capacidad para disolverse en agua, aún siendo una grasa. O bueno, teniendo una naturaleza, una cadena de hidrocarburos. Entonces, los detergentes de alto HLB, estamos hablando de más de 10, se disuelven muy fácilmente en agua y son capaces de disolver grasas en agua. Mientras que los que tienen un HLB menor a 10, se utilizan nada más como suavizantes de ropa, no son capaces de disolver la grasa. De hecho, si ustedes ven, si su ropa está medio grasosa y le echan suavizantes, se forman grumos, porque no tienen la capacidad para disolver la grasa, mientras que los detergentes sí. Y bueno, la escala de HLB va de 0 a 20. Es como la de pH, pero esta va de 0 a 20. Mezclas de líquido con gas. En la sangre radica su principal importancia en que es capaz de solubilizar el oxígeno y desechar el dióxido de carbono. Bueno, si la sangre no tuviera los glóbulos rojos, solamente tendría la capacidad de transportar el 2% del oxígeno que transporta. Entonces, los glóbulos rojos tienen la principal importancia en que transportan el oxígeno. También son capaces de transportar el dióxido de carbono. De hecho, también tienen una enzima en su membrana que se llama la anhidrasa carbónica, precisamente para tratar el dióxido de carbono. Entonces, la sangre, gracias a los eritrocitos, tiene la capacidad de trabajar con estos dos gases. Y bueno, en el agua de mar, los moluscos forman sus conchas a partir del dióxido de carbono atmosférico, el cual se solubiliza en el agua y se transforma en carbonato. Y de ahí es de donde toman el carbonato las conchas de mar los moluscos para hacer sus conchas. El ácido clorhídrico comercial es una mezcla de ácido clorhídrico, el cual es un gas que se solubiliza en agua. Tiene una muy, muy alta tasa de solubilidad. Estamos hablando del 36%. Y por último, las mezclas gas-gas. Y la más importante es el aire atmosférico. Bueno, antes de entrar con la composición del aire, tengo que resaltar aquí, es que aunque los líquidos no son solubles entre sí todos, por ejemplo, el aceite y el agua no son solubles, si los transformamos en vapor, el vapor del aceite y el vapor del agua sí son solubles uno en otro. Entonces, o casi totalmente todos los gases. Entonces, por eso podemos considerar esto, que a diferencia de los líquidos o los sólidos, los gases sí son solubles todos en todos. Y bueno, entonces, al ver la composición del aire atmosférico, nos damos cuenta que el 78% del aire en la atmósfera es nitrógeno, el 20 es que esta es del 96, ya estamos como en el 20.7, 20.6, algo así, es oxígeno. El argón es el 0.93, el dióxido de carbono aumentó de 333 partes por millón a 460 partes por millón. El neón permanece prácticamente igual. El helio sigue casi igual, pero está disminuyendo, porque el helio es un gas tan ligero que aunque se supone que es soluble en toda la atmósfera y bla, 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 sí se separa un poquito por densidad y alcanza las altas capas de la atmósfera y con la radiación solar es capaz de escaparse al espacio. Entonces la atmósfera está perdiendo su helio. El metano tiene esta composición, el criptón, el hidrógeno también tiene ese problema. El hidrógeno también se escapa del planeta Tierra al ser radiado por la radiación solar, luz ultravioleta o partículas cargadas. Le dan la energía necesaria para escapar de la gravedad a la Tierra. Entonces, ese es un problema. Y bueno, otros componentes, óxido nitroso, monóxido de carbono, xenón, ozono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces los componentes principales de la atmósfera son estos. Clasificación de las soluciones por el grado de saturación del solvente. Están las soluciones diluidas, que son aquellas donde el soluto está presente en una cantidad mucho menor o menor simplemente de la que puede soportar el disolvente. Están las soluciones saturadas, que son aquellas donde la cantidad de soluto presente en la solución es similar o igual a la cantidad máxima que puede soportar.
Entonces, las soluciones saturadas normalmente pueden precipitar formando cristales debido a que están así como que a su máxima. Y se facilita la formación de cristales si cambias la presión o la temperatura. Y bueno, están también las soluciones sobresaturadas, que son aquellas donde ya se sobrepasó la capacidad de solvente para soportar el soluto y entonces el exceso se precipita en forma de cristales. Aunque también llega a suceder de que si calentamos las soluciones sobresaturadas se vuelven diluidas, o las diluidas si las enfriamos se vuelven sobresaturadas. Otro tipo de clasificaciones es de acuerdo al comportamiento de la solución ante un gradiente. Los más famosos son los electrolitos, que son soluciones sólido-líquido que son capaces de permitir el flujo de electrones directamente a favor del potencial eléctrico. Es decir, les pones un campo eléctrico, un voltaje, y los electrones van a migrar desde donde hay más voltaje hacia donde hay menos. ¿Al cual son sometidos? Son principalmente soluciones salinas, aunque también hay soluciones ácidas y alcalinas. Y en menor grado algunas moléculas que presentan enlace covalente polar. Otro tipo de soluciones que se comportan, que tienen comportamiento eléctrico son los cristales líquidos. Son soluciones sólido-sólido que pueden conducir la electricidad y ante el flujo de electrones cambian sus propiedades ópticas y se vuelven transparentes u opacos. Es lo que hemos visto con los relojes. Y las calculadoras también se utilizan mucho. Y las pantallas, y las computadoras, y los celulares, y les seguimos. Soluciones que reaccionan ante un gradiente químico. Las soluciones que reaccionan transportando solvente a través de una membrana permeable al solvente e impermeable al soluto, para igualar el gradiente químico se les llama osmolitos. Entonces, un osmolito es una solución que puede transportar agua, pero no sales, a través de una membrana. Algunos osmolitos, ante tal movimiento, pueden producir un gradiente eléctrico o térmico. Entonces, se puede producir electricidad o calor ante un gradiente osmótico. Para comparar con las otras soluciones, se utiliza como referencia una concentración. De hecho, no vamos tan lejos. Las neuronas trabajan así. La electricidad que trabajan las neuronas es un gradiente osmótico, principalmente de sodio y potasio, aunque también intervienen otros como calcio, cloro, magnesio, etcétera. Y de hecho, por ejemplo, un agente externo que no podemos bombear porque es muy pequeño es el litio. Por eso cuando ingieres litio le das en la torre al gradiente eléctrico. Por eso el litio mata por despolarización de las neuronas. Bueno, la clasificación de los osmolitos de acuerdo a la concentración. De acuerdo a la concentración, los osmolitos se pueden clasificar en soluciones hipotónicas, hipertónicas e isotónicas. Las hipotónicas son aquellas soluciones que están más diluidas que la solución con la que se les está comparando. Cuando están separadas de la otra solución más concentrada por medio de una membrana semipermeable, hay un flujo de solvente a través de la membrana, desde la solución hipotónica hacia la más concentrada. Entonces, en las soluciones hipotónicas, el agua va a migrar desde donde está más diluida la solución hacia donde está más concentrada. Y este flujo es precisamente para diluir la solución concentrada y concentrar la diluida. Las hipertónicas son aquellas soluciones donde están más concentradas que la solución con la que se le está comparando. Cuando están separadas por otra solución más diluida por medio de una membrana semipermeable, que es la que permite el paso del fluido nada más, del solvente, perdón. Hay un flujo de solvente a través de la membrana que va nuevamente de la más diluida a la más concentrada. Y nuevamente tiene la misma finalidad, concentrar la diluida y diluir la concentrada. Las isotónicas son aquellas que tienen la misma concentración que aquella con la que se le está comparando y por ende no hay migración de solvente del soluto, del solvente. No hay migración y se mantienen, digamos que en equilibrio. Otra clasificación de las soluciones es de acuerdo a su uso. De uso clínico, médico, están por ejemplo los electrolitos. Para valoración analítica están las soluciones valorantes, que están las soluciones salinas, de sustancias volátiles, tales como ácidos y solventes, soluciones redox, soluciones de pH, soluciones que pueden sufrir intercambio gaseoso,
De estas, por ejemplo, que pueden sufrir intercambio gaseoso, se utilizan todas estas principalmente para hacer los electrolitos, los electrodos que se utilizan principalmente para los bioreactores. Electrolitos, bueno, son soluciones, sí, son electrolitos también. Son electrolitos que son sensibles a la concentración de oxígeno o a la concentración de dióxido de carbono. Y con eso podemos medir el intercambio gaseoso en un bioreactor. Para uso industrial y alimentario, para uso farmacéutico, grado biología molecular, grado HPLC. El HPLC es cromatografía de fase líquida de alta presión, high pressure. Aquí es UPLC, en vez de high es ultra. Entonces es lo mismo el líquido, hay también de gases, pero aquí en el líquido pasa a muy alta presión, high pressure. Aquí pasa a una presión mucho más alta, ultra pressure. Aquí estamos hablando incluso hasta de 1000 atmósferas, de 100 a 1000. Aquí están como de 1000 a 10,000. Entonces es mucho más sensible este equipo. Y bueno, el grado física de partículas y nanociencias. Son los tipos de soluciones de acuerdo a su uso. Soluciones clasificadas de acuerdo a las unidades de concentración que manejan. Están las soluciones porcentuales, que pueden ser masa-volumen, volumen-volumen o masa-masa. Esa sí me falta agregarla, masa-masa, vamos a agregarla. Masa-masa, masa-volumen. Las soluciones de relación masa-volumen, peso molecular, peso molecular, partes por millón, que son soluciones muy, muy diluidas, soluciones molares, soluciones normales, soluciones que miden el pH, o soluciones buffers que actúan amortiguando el pH, soluciones molales, soluciones formales, de fracción mol y soluciones de referencia. Estas soluciones de referencia hay de referencia osmótica, de conductividad, de pH o de valoración. También me falta una de redox, también hay de redox. Pero bueno, soluciones porcentuales son aquellas cuyas unidades de medida son principalmente referenciadas a 100 mililitros del solvente o 100 gramos del solvente. Existen de tres tipos. La de masa-masa. Esta tiene la ventaja de que la relación que se guarda masa-masa es independiente a la temperatura. Sus unidades pueden ser expresadas como adimensionalmente o bien expresarse en gramos de solvente gramos de soluto sobre gramos de solvente. Ahora, las que están referenciadas al volumen están las masa-volumen y volumen-volumen. Las que están referenciadas al volumen del solvente primeramente están estas, que sus unidades son gramos sobre mililitro o gramos de soluto sobre mililitro solvente. Nuevamente les digo que están referenciadas a 100 mililitros. Las de volumen, sus unidades también pueden ser expresadas adimensionalmente o mililitros de soluto sobre mililitros solvente. Como la densidad de las sustancias es dependiente de la temperatura, cuando se calientan los líquidos se expanden, entonces la densidad disminuye y aquellos que involucran al volumen en su cociente pueden variar su concentración si la temperatura cambia. Obviamente, a mayor cambio de temperatura, mayor cambio en la concentración van a tener. Entonces, por eso estas dos son dependientes de la temperatura, mientras que esta no, porque la masa no cambia con la temperatura, a menos que se evapore, pero eso es otra historia. Soluciones porcentuales. Cuando se expresa la concentración, rara vez se utilizan más de 2 dígitos después del punto decimal y es muy común no usar punto decimal en ellas. Las redondean así, da tanto. Están, por ejemplo, unas que se encuentran así 20%, aquí he expresado masa-volumen. Cuando ven esto, 5 grados, esto significa 5% y es normalmente utilizado para volumen-volumen. No se utiliza para masa-volumen ni masa-masa, sino simplemente para volumen-volumen. Y la más famosa para la que se utiliza es para el alcohol, aunque no es la única. También sí es cierto, también los grados Brix son, es masa-volumen. Los grados Brix y estos son masa-volumen. Olviden lo que les dije. Son grados estos nada más. De esta manera o de esta otra. Son formas de expresarlo. El grado de precisión puede variar ligeramente con la temperatura. Se consideran las menos exactas de todas, porque no requieren tanta precisión. De hecho, hay unas soluciones que ni siquiera las necesitas tan precisas.
Esas se utilizan mucho como para desinfectantes o cosas así, que utilizan un rango pues bastante amplio. Pero bueno, cuando son soluciones de solventes, sobre todo el etanol, o que se miden porcentaje o grados de etanol son equivalentes. Lo mismo sucede cuando es una solución de sacarosa y se miden por ciento masa volumen o bien grados Brix y son equivalentes. El porcentaje y el grado Brix cuando se habla de sacarosa son equivalentes. Lo mismo que en el etanol y el alcohol. Para todos los demás no es equivalente. Soluciones de relación masa-volumen. Se usan para expresar mayor precisión que el que es comúnmente expresado en las soluciones porcentuales. Se pueden llegar a encontrar en expresiones donde se utilizan hasta 4 dígitos después del punto decimal. Por ejemplo, aquí, 40.98 gramos sobre el litro, o esta otra, 0.9783 gramos sobre el litro. Entonces, vemos que se expresan con mayor exactitud que las anteriores. Para convertir las soluciones de masa a volumen expresadas en porcentaje a gramos sobre el litro, se utiliza un factor de 10, como por ejemplo el 10% es equivalente a 100 gramos por litro, o 4% es equivalente a 40 gramos sobre el litro, o 0.9 es equivalente a 9 gramos sobre el litro. Igual, 0.05% es igual a 0.5 gramos por litro. También se puede utilizar el factor de 10 para convertir a grados. Entonces, cuando estamos hablando de volumen a mililitros. Entonces, el ejemplo es, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, un vino, que no, ese ya es un brand, no es un, ¿cómo se llama? El vino generoso se llama Jerez. Un Jerez que tenga 15 grados de alcohol, lo puedes expresar así como 15% de volumen, o bien 150 mililitros de alcohol por litro de solución. 2%, alguna cerveza muy rebajada. 2 grados es igual a 2% y esto es igual a 20 mililitros sobre el litro. O 0.51%, que es equivalente a 5.1 mililitros sobre litro. La concentración, que se define con la letra C mayúscula, de una solución se calcula dividiendo la masa contenida entre el volumen, dando las unidades de gramos sobre litro. Por lo tanto, también son las mismas unidades que tiene la densidad. Las soluciones medidas como concentración se utilizan mucho en las industrias alimentarias, de limpieza y de sanitizante, de acuacultura, hidroponía, agrícola y ganadera. Se utilizan en cualquier área donde las soluciones empleadas no tienen uso directo sobre las células, y esto sobre todo es en el caso del área biológica. Entonces, estas soluciones, que son gramos sobre litro, se utilizan en industrias donde la solución no va a tocar a las células directamente en tejido vivo, sino que lo puede hacer a través de la dermis, por ejemplo, a los peces o a las plantas. Tanto peces como plantas tienen dermis, entonces la solución va a estar sobre la dermis, no sobre el tejido vivo. Entonces, ahí, aunque no tenga la osmolaridad necesaria para ser compatible con el tejido, la dermis juega el papel ahí. O bien también cuando se trabaja en el área de sanitización o limpieza, se manejan rangos de concentración en los cuales se obtiene el efecto deseado. No necesita ser tan exacta, pero que sí se maneje un rango en el cual se obtiene un efecto que tú deseas. Bueno, para convertir la concentración de volumen a masa sobre volumen se usa la densidad. La densidad de referencia por muchos años fue la del agua, a la cual se le asignó la unidad de 1. Y entonces de ahí tenemos algunos ejemplos que 1 litro de agua pesa 1 kilo. 1 mililitro de agua pesa 1 gramo. 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. 1 microlitro de agua pesa 1 miligramo y 1 nanolitro pesa 1 microgramo. Entonces, todas estas son las unidades de referencia del agua. También se pueden utilizar los equivalentes a estas. Por ejemplo, el equivalente de estas son 1 kilogramo sobre litro, pues son 1000 gramos por litro. O 1 tonelada sobre metro cúbico, pues son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Aún así, estas no son tan exactas. Cuando se requiere ser más preciso, entonces también conviene tomar como referencia la temperatura, ya que como habíamos mencionado antes, el volumen varía de acuerdo a la temperatura, expandiéndose los líquidos.
y entonces la temperatura hace que la densidad disminuya. Considerando que la densidad del agua varía mínimamente con la presión, entonces se considera la densidad del agua siempre en una atmósfera y se maneja así, de 994 gramos sobre el litro a 20 grados centígrados, que esta es la que se maneja tradicionalmente acá. O la de 0.99994 gramos sobre mililitro a 4 grados centígrados, que es el equivalente a esta, ya más exacta, y el equivalente a esta es el de 990 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es a 50 grados centígrados. Ya tomando la temperatura como referencia, ya que la temperatura se hace que varíe la densidad, pero mínimamente. Y entonces vemos que hay una equivalencia entre unidades de densidad directamente, no necesitamos hacer ninguna conversión. Entonces, convertir de kilogramos sobre litro a toneladas sobre metro cúbico es lo mismo, o a gramos sobre mililitro, o miligramos sobre microlitro, o microligramos sobre nanolitro. Estas unidades son completamente equivalentes. Lo mismo que estas. Gramos sobre litro, kilogramos sobre metro cúbico, miligramos sobre mililitro, microgramos sobre microlitro, nanogramos sobre nanolitro. O estas otras, nanogramos sobre litro, es equivalente a, perdón, miligramos sobre litro es equivalente a partes por millón, o a gramos sobre metro cúbico. Estas tres son las que más se utilizan para el oxígeno. Para muchas otras unidades se usa como factor el valor de 1000. Entonces aquí tenemos 1 gramo sobre litro es equivalente a 0.01 kilogramos sobre litro. 1 kilogramo sobre litro es igual a 1000 gramos sobre litro. 1 gramo sobre litro es igual a 1000 miligramos sobre litro y 1 kilogramo sobre litro es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, estas otras se utilizan un factor de 1000, estas son equivalentes completamente. Soluciones de relación masa-volumen. Para convertir las unidades de por ciento, volumen a gramos sobre litro, primero se debe de convertir el por ciento volumen a mililitros sobre litro. Luego se debe de multiplicar por la densidad de soluto. Un ejemplo de esto es calcular cuántos gramos de alcohol posee un litro de cerveza que se encuentra una concentración del 4% de alcohol, o 4 grados, ¿no? Entonces el alcohol etílico en esta, perdón, bueno, no es cierto. El alcohol etílico, no en esa cerveza, sino en general, a 20 grados centígrados tiene esta densidad, 789 gramos sobre el litro. Y entonces, convirtiendo primeramente este 4% es igual a 40 mililitros sobre el litro. Multiplicando por la densidad, lo voy a tomar ya con dimensiones. Estos 40 mililitros son 40 mililitros de alcohol entre litro de solución. Multiplicando por la densidad, aquí la densidad van a ser gramos de alcohol sobre el litro de alcohol. Transformando esta densidad utilizando el factor de 1000, sería entonces 0.789 gramos de etanol sobre mililitros de etanol. Y entonces, mililitro de etanol que multiplica con mililitro de etanol que divide se anula. Y entonces ya nada más queda multiplicando al 40. Y esto nos da 31.56 gramos de alcohol sobre el litro de solución. Y eso es lo que tiene entonces una cerveza al 4% por litro de solución.